sobrevivientes. Ya puedo, doctor, de una vez, entonces. ¿Qué tanto lío? Así nomás. Bueno, miren, vamos a avanzar ahora a un tema que es parte de lo que debemos conocer como pacientes politraumatizados, pero también no es muy largo el foro donde debemos conocer lo que es el trauma raquimedular. El siguiente miércoles no vamos a tener clase ya, porque estoy viajando a un congreso y una semana voy a ir a la universidad. Entonces no hay clases miércoles ni prácticas viernes y sábado de la siguiente semana. O sea, este viernes hay y el sábado hay práctica. ¿Ya? O sea, aquí a 2 días tenemos práctica el viernes y una práctica el sábado. ¿Ya? La otra semana que no vamos a tener clases. Entonces, ¿qué entienden por lo que es el trauma raquimedular? A ver, ¿qué entienden? Todavía está chateando en clase. ¿Qué entienden por trauma raquimedular? Una lesión que compromete la médula espinal. Ya, una lesión que compromete la médula espinal. ¿Qué más? Y la columna. Entonces, trauma raquimedular es una lesión secundaria, es una alteración secundaria a una lesión que está en todo lo que es la columna vertebral, o sea que compone que cuerpos vertebrales, médula espinal, ligamentos, o sea las partes blandas y las partes óseas de lo que es la columna vertebral. Entonces, para que haya un trauma raquimedular, tiene que haber un accidente, un trauma. Y normalmente, ¿en qué pacientes pasa esto? Pasa en los pacientes politraumatizados. ¿Okay? ¿Cuál es el lugar? ¿Se acuerdan de la columna vertebral, no? Entonces, ¿cuál creen que es el lugar más frecuente donde puede haber un trauma raquimedular? Entonces, el lugar más frecuente es de toda la columna, son las partes que son más móviles de la columna, pero dentro de los segmentos es el segmento cervical, uno de ellos, y el segmento lumbar. Son los lugares donde hay más movilidad. El trauma raquimedular solamente está expresado en que es una lesión. Todavía no sabemos si el paciente tiene un compromiso neurológico o no tiene. Ya es como tenga un trauma de cráneo. El paciente tiene un TEC y una anterior clase, si es leve, moderado o severo, no sabemos todavía hasta que evaluemos la escala de Glasgow. Pero tiene ya un TEC, un trauma. Entonces, trauma raquimedular es una lesión que compromete la parte ósea y la parte blanda de la columna vertebral. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros ya vamos a ver las complicaciones, entonces tenemos que evitar nosotros las complicaciones. Entonces, ante un politraumatizado, por eso exigimos siempre que ustedes tengan un buen collar cervical y hagan un buen manejo de un paciente al subirlo a la tabla espinal, como ya ustedes aprendieron en la práctica, subirlo a la tabla espinal en bloque, movilizar en bloque, para que no compliquemos la situación del paciente. ¿Okay? Porque después de un trauma raquimedular puede llegar el paciente a tener lesiones de la médula espinal, que pueden llegar a ser lesiones que tienen un shock neurogénico o lesiones que no tienen un shock neurogénico. ¿Okay? ¿Y cómo ustedes se darían cuenta si el paciente está entrando en un shock neurogénico en la parte prehospitalaria, cuando están haciendo un internado, la provincia, lo que ustedes quieran, lo mandan en una ambulancia, un accidente? ¿Cómo ustedes se darían cuenta que el paciente puede estar con un trauma raquimedular y entrando en un shock neurogénico? ¿Cómo se darían cuenta? ¿Cómo es? ¿Ustedes se dan cuenta que un paciente está en un shock hipovolémico o está con una hemorragia que va a llegar a un shock hipovolémico? La presión baja. El paciente está con hipotensión arterial y con taquicardia, ¿no ves? Un shock hemorrágico. ¿Ya? Entonces, está con una hipotensión arterial y hace una taquicardia compensatoria. Pero en el caso de la parte de la columna vertebral con un shock neurogénico, el paciente está con una hipotensión arterial y también no hay una compensación hacia la taquicardia, lo que hace bradicardia. ¿Ok?
entonces el paciente va a tener una hipotensión con bradicardia. Ustedes tienen un paciente, gracias. Si tienen un paciente que está politraumatizado y está hipotenso y está bradicárdico, piensen ustedes que el paciente va a estar entrando o ya está en un shock neurogénico. ¿Ok? Entonces no nos confundamos. En los dos tipos de shock está la hipotensión, pero en el hemorrágico está con taquicardia y en el neurogénico está con bradicardia. ¿Ok? Entonces, ante eso tenemos que nosotros actuar para evitar que el paciente vaya a seguir progresando en el shock neurogénico. ¿Ok? Entonces, la columna vertebral de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Y qué es la columna vertebral? Es el eje fundamental de los movimientos, el que conecta la extremidad torácica con las inferiores, la parte lumbar, la parte torácica, la articulación de las costillas, protege la caja torácica y lleva la conducción nerviosa desde el encéfalo a las extremidades, la caja torácica, el abdomen y las extremidades pecho. ¿Okay? Es una protección del sistema nervioso. ¿Okay? La parte periférica. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que es el trauma neural, la importancia y el manejo por ortopedia. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas vértebras tiene la columna vertebral? ¿Quién se acuerda? Es importante saber. ¿Cuántas? 33. A veces hay algunos que pueden tener 34, varían, porque hay alguna variante que. ¿Dónde está la variante? ¿Quién se acuerda? Anatomía, Rubier. ¿Dónde está la variante que puede ser 34 vértebras? ¿Ah? Puede ser una en la parte del sacro de coxis y la otra es que a veces hay una septa lumbar, ya que es también fisiológica, que tienen algunos una septa vértebra lumbar. ¿Okay? Que eso generalmente son hallazgos radiológicos. Hacen una radiografía por otra cosa y ven, pero no hay lumbar, pero eso es parte de la normalidad que podemos tener. Lo normal son 33, ¿no es? Entonces, si ustedes están ya enfocados en eso, tenemos que saber que tiene 33, como dijimos, y están compuestas por el cartílago, tejido óseo, que lo vamos a entrar en detalle. Entonces, las divisiones de la columna vertebral, ¿se acuerdan? ¿Cómo se divide? Cervical, dorsal, cervical, dorsal. ¿Cuántas cervicales son? 5. 7. Ya. ¿Cuántas dorsales? 12 lumbares. 5, 4. 7, 12, 5, 5, 4. 5 a 4, dependiendo también, algunos tenemos 5, otros tenemos 4, ya, pero esto es lo normal. ¿Ok? 5 sangran, 4, entonces súmala 33 veces. Entonces, esto es importante saber para qué, porque en el momento en que ustedes evalúen a un paciente, cuando tenemos que evaluar una radiografía, por ejemplo, si nosotros sabemos que son 7 cervicales, cuando evaluemos una radiografía de cervical, tenemos que ver las 7 cervicales en la radiografía, o ver las 12 dorsales en la radiografía dorsal y ver las 5 lumbares en la radiografía para que podamos tener una evaluación completa de la columna lumbar, columna dorsal o la columna cervical. ¿Ok? Tenemos curvaturas, ¿se acuerdan las curvaturas de la columna? ¿No es que la columna no es, en la vista AP es recta, ¿no es? Y tiene una variación hasta 10 grados normal, más de 10 grados ya se llama escoliosis, pero en la parte lateral tenemos curvaturas, ¿no ves? ¿Se acuerdan cómo son las curvaturas de la columna? En cervical, ¿cómo está la columna? ¿Cómo se llama la curvatura cervical? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? No, escoliosis es en el parámetro anteroposterior cuando excede los 10 grados. Si uno tiene 7 grados, 8 grados, no es escoliosis, es fisiológico todavía. Más de 10 grados se denomina escoliosis. ¿Okay? Algunos autores son más estrictos y dicen de 8 grados ya podemos llamar escoliosis. Pero en la vista lateral tenemos 4 curvaturas, ¿no ves? Cervical, dorsal, lumbar, sacroporcígito. Tienen diferentes nombres, son diferentes curvaturas. ¿Ya? En la cervical se llama lordosis, en la torácica es psicosis.
de ahí la lumbar lordosis, la sacrofoxígea. Tifosis sacra. Pero si ustedes se acuerdan cuál es la primera curvatura, se van a acordar todas las demás. Porque de ahí viene una, otra. Si se acuerdan que la lordosis es cervical, luego de lordosis viene ¿qué? Sifosis. Después de sifosis, otra es lordosis, después de lordosis, otra vez sifosis. ¿Ok? No se van a olvidar, ¿verdad? Porque cuando nosotros evaluemos una radiografía, tenemos que contemplar ¿qué? 1, el número de vértebras. 2, la curvatura de este segmento de la columna vertebral. Si estamos en sifosis, si estamos en lordosis, dependiendo de el nivel que queremos evaluar. Bueno, entonces ya recordamos un poquito la anatomía, ¿sí? Entonces, ahora la definición ya la dijimos al principio, que es toda lesión que compromete la parte tanto neurológica y la parte ligamentaria y la parte ósea de la columna, o sea, toda la parte ósea y la parte blanda de la columna vertebral. ¿Ya? Hay diferentes términos, por ejemplo, hay trauma medular nada más, que es solamente cuando compromete la médula espinal. Esto es más frecuente cuando hay un infarto medular, hay una lesión por arma blanca que justo ingresa por entre medio de los cuerpos vertebrales y solamente lesiona la médula espinal, o una fractura vertebral, o una lesión ligamentaria por una inestabilidad. Son diferentes situaciones, pero trauma raquimedular es parte ósea y parte blanda lesionada, secundario a un trauma, cualquier tipo de trauma, puede ser abierto, puede ser cerrado. ¿Okay? La etiología, como les dije, puede ser abierto o cerrado, puede ser el siguiente tránsito, podría ser por arma de fuego, elementos cortantes si es abierto. ¿Okay? Entonces, aproximadamente miren, el 5% de los pacientes con TEC tienen lesión de columna asociada. O sea, por eso es indispensable que a todos los pacientes politraumatizados, todos los pacientes con TEC, ustedes deben ¿qué? Colocar un collarín cervical, porque miren, la región cervical se lleva el mayor porcentaje de lesiones. Pero si ustedes tienen un paciente con TEC, no, está con un TEC nomás, pero nada más un TEC. Pero de ese paciente con TEC, 5% de ellos pueden tener lesión de columna. Y la mitad de ellos van a tener una lesión cervical. Entonces es importante que nosotros controlemos este porcentaje de aquí para evitar que si el paciente tiene un trauma raquimedular o una lesión de columna cervical, pueda pasar a tener un shock medular o un shock neurogénico o una lesión irreversible de la columna vertebral, región torácica, lumbar, sacro. Entonces vean que la mayor cantidad se la lleva la columna cervical, pero en los pacientes con TEC. Entonces obligación nuestra que todo paciente que tenga un TEC debe tener un collarín cervical. ¿Okay? Puede ser que sea 95% que no tiene lesión, pero si justo estamos ante el 5%, entonces no tenemos por qué jugar ni siquiera con 1% de probabilidad. ¿Okay? 10% de los pacientes con lesión de columna cervical tienen fractura en otro lugar de la columna. Entonces, si ustedes tienen un paciente politraumatizado y tiene lesión de columna cervical, tienen que buscar, probablemente pueda tener en otro segmento de la columna. Entonces, eso ya va dentro de la revisión secundaria. Porque nosotros dijimos, cuando tenemos un paciente politraumatizado, ¿sí le abre la puerta, porfa ahí? Tenemos un paciente politraumatizado. La obligación nuestra es ¿qué? Colocar un collarín cervical. ¿Por qué? Porque dijimos que todo paciente politraumatizado tiene lesión de columna cervical hasta donde demostrar lo contrario. Y si tiene lesión, ya en la revisión secundaria debemos buscar una lesión o descartar o estar seguros de que no hay nada. Ya cuando ustedes tienen la evaluación primaria, les pedimos 2 radiografías, no le dijimos la AP de tórax, la AP de pelvis, y en la revisión secundaria, el paciente salió de bien, pero de peligro, por eso siguen la tabla rígida, seguimos manteniendo, entonces hacemos radiografías de columna dorsal, hacemos radiografías de columna lumbar, si tenemos la opción de hacer una tomografía completa, de un escáner completo del cuerpo entero, mejor así vemos todo lo que podríamos tener o que se nos pase desapercibido. Entonces, en los pacientes politraumatizados, en la revisión secundaria hay que hacer minucioso de buscar todos los porcentajes de lesiones que pueden estar agregados. ¿Okay?
Entonces, ¿se acuerdan de ese joven? ¿No ven? Hasta el hombre en la época cuando yo veía Superman, por allá por los 90, era el más fuerte del mundo, ¿no? Y terminó cayendo en un caballo y se lesionó cervical alta, ¿no? Entonces, los lugares, lesiones cervicales altas son del 2 a 5%. ¿Y cuál es el mayor problema de una lesión cervical alta? ¿Se acuerdan de dónde nace el nervio frénico? ¿Cuál es el nervio frénico? ¿Se acuerdan del nervio frénico? ¿Ah? El nervio frénico nace en C2 y en C3. Entonces, ¿qué hace el nervio frénico? ¿Inerva qué? El diafragma, ¿no? Entonces, ¿qué hace el diafragma? Los movimientos respiratorios. Entonces, tenemos músculos respiratorios primarios y secundarios, ¿no? Los primarios, ¿qué es? El diafragma. Los secundarios son los intercostales. Entonces, si tenemos una lesión cervical alta, por ejemplo, el paciente lo más probable es que vaya a ser una insuficiencia respiratoria aguda o una falla del diafragma. Entonces, los pacientes a veces llegan al hospital, tienen lesión cervical por un TEC o una cosa más así, lo entuban a los pacientes, salen del problema y todo, y ya no pueden salir del ventilador. ¿Por qué? Porque está lesionado cervical alta y el problema es que el diafragma ya no responde. Entonces, muchos pacientes tienen esto. Lo que nosotros tenemos que evitar es que ese porcentaje de lesiones ocultas que vimos hace rato, del 55 en el 5 o del 10% asociado, puedan complicarse con una lesión. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que coloquen bien el teoría cervical y mantengan la tabla espinal siempre de acuerdo con el paciente. ¿Okay? Lo manejen en bloque al paciente, dando la vuelta a un lado, al otro. ¿Okay? Entonces, pero hay una cuestión importante, que la columna cervical alta es muy buena si ustedes tienen a los traumas. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes, ¿se acuerdan cómo se llaman las dos vértebras primeras? Tienen nombre. La única que tiene nombre son las dos primeras. Atlas Y el axis. Entonces, arriba, en la columna cervical, si ustedes ven, el cuerpo vertebral más o menos es así, el orificio vertebral. Ya, pongan que está así, digamos que es la médula espinal solamente ocupa el 33% de este espacio, o sea que está aquí, digamos. Y el 66% es líquido o raquídeo. Entonces, cuando hay una sección medular, ese espacio que tiene la columna, entonces genera a veces que no hay una sección medular importante. Entonces, por eso nos da chance todavía que nosotros coloquemos el teoría cervical bien puesto y evitemos que el paciente haya una lesión. Pero si no lo colocamos y el paciente tiene una lesión, el problema va a ser más severo que en las primeras lumbares. Por ejemplo, la primera lumbar o la última torácica tiene el conducto medular y la médula espinal ocupa casi el 85% del conducto. Entonces, cuando hay una lesión lumbar 1, torácica 12, que es el más frecuente a ese nivel, la sección casi siempre es completa. Entonces el paciente de ahí para abajo ya no va a tener ni sensibilidad ni presencia de la parte motora. ¿Okay? Y el 80% de estos pacientes, como le dije, mueren por una cuestión aguda, porque hay una lesión del frénico, no va a poder respirar el paciente para el diafragma y hay una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Okay? Bueno, y este señor, el mismo que estaba allá, quedó así, ¿no? Y él tuvo una lesión en C4, entonces tenía libre el diafragma, entonces podía respirar, no había tenido la traqueotomía, ¿eh? Entonces él quedó así. ¿Ya? Y la mortalidad de estos pacientes, realmente los pacientes pueden vivir así. ¿Por qué? Porque el sistema simpático y parasimpático sigue funcionando, el corazón sigue latiendo, el intestino sigue moviendo, el pulmón sigue respirando cuando son de este 4 para abajo. Entonces, pero ya de ahí para abajo ya no hace nada, no mueve las manos, no mueve nada. Solamente el corazón late, el pulmón respira, el intestino se mueve, la piel suda, se seca la piel. Entonces, la principal causa de muerte son trastornos, complicaciones cardíacas, por ejemplo, escaras por decúbito, infecciones urinarias y a veces suicidio también de los pacientes, ¿no?
Tiene, mire, el 80% puede vivir hasta 25 años. Son bien cuidados, obviamente. Porque necesitan un cuidado muy fuerte, no puede poner muy fuerte de la familia y un compromiso de toda la familia. ¿Okay? Entonces, miren, el lugar más frecuente dijimos que era ¿dónde? Recuerden, lesión cervical. Si les preguntaran, por ejemplo, a ustedes, decían, a ver, doctores, de un trauma radicular, ¿dónde es el lugar más frecuente? Cervical. No importa si ponen cervical o cervical. Pero tienen que tener en cuenta ustedes que son los lugares más móviles del cuerpo. Que uno es bandos torácicos, los lumbares y lumbosacro al final. Tórax lumbar y lumbar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el lugar donde se mueve más la columna. Cuando ustedes tienen un accidente, no ustedes, cuando una persona tiene un accidente de tránsito, que cuando está en su auto, pum, lo choca por atrás, ¿qué es lo que se mueve primero? La cabeza, ¿no es? Por eso que es la parte más móvil. Por eso en el protocolo ATLS, ¿qué hacemos nosotros? Incentivamos a qué? Al collarín cervical. ¿Como medida qué? Dentro del A, porque el A que es vía aérea y el B es ¿qué? Ventilación. Y si nosotros tenemos una lesión cervical, podemos comprometer tanto la vía aérea como la respiración si es una lesión cervical alta del paciente. El paciente son esos pacientes como si se estuvieran ahogando delante de las personas, que ellos pueden abrir los ojos, estar conscientes y todo, pero no pueden respirar. Si alguno ha sentido una sensación de ahogo, alguna que no puede respirar, cuando se ha caído, le da un golpe y se parece el diafragma, uno no puede respirar, lo mismo pasa con los pacientes con trauma cervical alto. Ellos quieren respirar, pero no pueden, quieren meter aire, pero no pueden. Ellos intentan, pero no pueden. Entonces, esa es la principal lesión que hay en la columna cervical y después la siguiente. ¿Okay? La lesión primaria siempre en todo va a ser el trauma inicial. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pasa en la lesión primaria? Pero cuando hay una lesión primaria, que es un trauma mecánico, ¿qué es lo que sucede después de esto? Tenemos que evitar nosotros que esta lesión primaria aumente la isquemia medular, ¿ya? Para que este isquemia medular no llegue a una apoptosis. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y tuvo un latigazo cervical, lo más probable es que va a ser un edema de la médula. Va a haber un problema de isquemia. Entonces lo que tenemos que evitar nosotros es que esta isquemia aumente. ¿Y cómo la vamos a evitar nosotros? Evitar la hemorragia en cualquier parte del cuerpo. Porque si hay hemorragia, va a llegar menos irrigación a la médula espinal. ¿Y qué va a producir? Que esa médula espinal entre en una isquemia, luego en una apoptosis, y ya viene lo que es el trauma secundario, los cambios bioquímicos, las hiperleucinas, y va a llegar a una muerte celular. Entonces, por eso lo más importante que dijimos que era que en todos los politraumatizados hay que ver si está sangrando en algún lugar y tratar de compensar la volemia. Por eso, ¿qué dijimos que hay que hacer? 2 litros de solución fisiológica tibia a chorro. El paciente, con eso vamos a mejorar la volemia, y lo que tenemos que ver es que si está sangrando en algún lugar, cohibir la hemorragia. Pacientes llegan con un trauma rápido medular, puede ser un esguince cervical, por ejemplo, pero tiene una lesión medular por un latigazo cervical, y si la hemorragia no se controla, va a empezar el paciente a tener problemas medulares también, y después el paciente va a manifestar los problemas. El paciente llegó moviendo las manos, pero ahora ya no mueve los dedos, tiene hipoestesia, tiene parestesia, no sé. ¿Por qué? Porque esa médula espinal que estaba lesionada empezó a tener problemas de isquemia por falta de irrigación sanguínea. Entonces, por eso es importante que nosotros detectemos si el paciente está sangrando o no está sangrando. Por eso yo les decía una diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de los médicos? Nosotros, como médicos de atención de un paciente politraumatizado, es si un paciente tiene una hipotensión, determinar si esta está causada por una hemorragia o no. Y si está causada por una hemorragia, hacer que esta volemia no siga bajando, buscar el lugar
y tratar de disminuir la hemorragia o controlarla en la medida que nosotros podamos y en la medida donde nosotros nos encontremos. Porque si es un trauma de abdomen con una lesión del vaso, por ejemplo, un estallido de vaso, que nosotros tenemos que entrar a operar al paciente para que pare la hemorragia. Pero dentro de la parte prehospitalaria y hospitalaria antes del quirófano es hidratar bien al paciente, ¿okay? Mantenerlo bien hidratado al paciente, ¿para qué? Para que esa volemia que está perdiendo no repercuta sobre otros órganos. ¿Se acuerdan la triada mortal del trauma? Allá en la primera, segunda clase que pasamos. ¿Cuál es la triada mortal del trauma? 3, digo, ¿no? Y de ahí hablamos de un diamante de 4 componentes, ¿no es? ¿Cuál es la triada mortal del trauma? Digo que es coagulopatía, hipotermia y acidosis. Entonces, si el paciente entra en coagulopatía, hipotermia y acidosis, el paciente va a tener una muerte irreversible porque casi no sale de una triada mortal. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Es determinar si el paciente está sangrando cuando hay una hipotensión. Entonces, ¿ustedes cómo van a determinar si el paciente está hipotenso? ¿Cómo van a saber si sangra o no sangra el paciente? Yo les pregunto, tienen un paciente de 30 años de edad que llega a accidente de tránsito y está con una presión de 60-30. ¿Cómo usted sabe si es hemorrágico o no hemorrágico? El pulso o la frecuencia cardíaca. Si está taquicárdico, es hemorrágico. Y si está bradicárdico, un shock medular. Entonces ya tenemos nosotros el dato de que bueno, es un trauma raquimedular. Pero este trauma raquimedular se puede convertir en un shock neurogénico o un shock medular. ¿Cuándo se convierte en un shock medular? ¿Quién tiene más o menos una idea de cómo se convierte un paciente en un shock medular? Un trauma raquimedular se puede convertir en un shock medular. ¿Cuáles son los síntomas de un shock hipovolémico? ¿Quién se acuerda de la clase que pasamos de shock hipovolémico? ¿Cuáles son los síntomas? De acuerdo a la cantidad de hemorragia que tiene el paciente, hay disminución de la diuresis, pérdida de la conciencia, la frialdad en la piel, ¿no es? La pérdida, ¿no es? Entonces, ¿y cómo saber si ese paciente que tiene un trauma raquimedular está entrando en un shock neurogénico? Está hipotenso, está bradicárdico, ¿y qué va a pasar? El paciente va a empezar a tener síntomas neurológicos. ¿Cuáles son los síntomas neurológicos? Pérdida de la sensibilidad y pérdida de la parte motora del nivel de la lesión para abajo. Si el paciente te dice que no siente nada desde las tetillas hacia abajo, no siente nada, ustedes le tocan aquí, le pellizcan, le suchan, no siente nada, y está hipotésico, bradicárdico, entonces está entrando en un shock medular. ¿Por qué? De T4 más o menos hacia abajo está en lo más probable que la lesión esté en T4, por el nivel que estamos nosotros ahí. También alteración de los esfínteres, hay liberación de los esfínteres, ¿sí? Entonces eso se llama los síntomas de un shock neurológico. Ahorita vamos a ver cuáles son las medidas que debemos tomar, que son muy discutidas, ya, es muy discutido, y una de las tareas que vamos a hacer para esta segunda parte es, vamos a buscar, yo les digo a ver al final qué es lo que vamos a hacer, ¿okay? Pero es un tema muy discutido tanto en el trauma de cráneo como en el trauma medular, las medidas que se llaman de neuroprotección, ya son muy discutidas, hay muchos estudios, hay muchos sesgos por intereses empresariales, de marcas y cosas por el estilo que a veces hay sesgos que nos dan. Pero los beneficios son mayores que los que no tener, no hacer este tipo de tratamiento que nos pasa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evitar llegar al trauma secundario. Llegar que este trauma primario se convierte en secundario y va a llegar a una apoptosis, que es lo que la fisiopatología ya la avanzamos hace rato, ya hablamos hace rato de lo que pasa con toda esta parte del trauma, porque lo mismo que ustedes han aprendido la cascada de inflamación, los mediadores químicos de inflamación, lo mismo pasa en todas las partes del cuerpo, pasa lo mismo. Llegamos al final, que es la apoptosis, lo que queremos evitar. Porque empezamos con qué empezamos aquí, empezamos con disminución del flujo sanguíneo. Y tenemos que evitar a qué? A llegar a una apoptosis. De aquí a aquí hay un camino que la célula va a recorrer si no hacemos nosotros nada para que ella no. Entonces, si está la parte que es disminución del flujo sanguíneo, ¿qué es nuestra obligación hacer?
evitar que este flujo sanguíneo siga descendiendo. Si nosotros podemos evitarlo con qué, corregir la bulimia al principio y terminar en algún lugar de hemorragia, vamos a evitar llegar a la apostosis. Entonces, ¿qué es lo que agrava una lesión? Dijimos la hipotensión, de lo que estábamos hablando, la hipoxia, y ya termina la coagulación, y en este caso la hipertermia. Pero todas estas cuestiones agravan, como dijimos, la triada mortal agrava la lesión medular. Entonces, ¿pero qué es lo que agrava más a una lesión medular? Es lo que está en el primero, la hipotensión, porque va a llegar menos sangre, menos irrigación a la médula, y esta va a ser una isquemia, inflamación, y va a seguir la cascada de la inflamación hasta llegar a la apostosis. Entonces, más o menos lo que pasa, y es lo que deben aprenderse de memoria para el examen. Está fácil, ¿no? Sí, fácil, ¿no? Está sencillo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante aquí? Miren. Lo importante es esto de aquí. Que todos los caminos, dicen, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero aquí que todos los caminos llevan ¿a dónde? A la isquemia. Y lo que tenemos que evitar es la isquemia. ¿Y cómo la vamos a evitar la isquemia? Dijimos que evitando que el flujo sanguíneo descienda. Entonces, por eso lo más importante en un politraumatizado, como le dije hace rato, es determinar si este tiene una hemorragia que puede producir a un shock hipovolémico. Porque el shock hipovolémico va a complicar a todos los órganos. ¿Okay? Se va a complicar a todos. Entonces, nosotros tenemos que determinar que la principal causa de muerte es ¿qué? La hemorragia. Entonces, tenemos que determinar eso. ¿Okay? Y después algunos mecanismos de lesión. Pero antes de llevar a los mecanismos de lesión, vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué debemos hacer nosotros ante un trauma raquimedular? Número 1, dijimos que debemos hacer ¿qué? Evitar ¿qué? Acabamos de hablar de evitar ¿qué? La hipotensión. O determinar la causa de esta hipotensión. Si solamente es un choque, pero si es un trauma raquimedular, ¿cómo vamos a ver si es trauma raquimedular o si es una alteración de hipovolemia? Si esto está asociado a frecuencia cardíaca disminuida, lo más probable que es una cuestión solamente de un trauma raquimedular, que tiene una fractura, una lesión de columna vertebral a cualquier nivel y no está con una hemorragia. Pero si este paciente hipovolemia tiene la frecuencia cardíaca elevada, entonces lo más probable es que está sangrando el paciente. Y ante una hemorragia, ¿qué es lo que debemos hacer? Es ya de buscar el lugar de la hemorragia y evitar que el paciente siga en la hipotensión arterial. ¿Okay? Entonces, paso número 1, dijimos que evitar que la hipotensión, no se vayan a olvidar. Ya ustedes tienen establecido que el paciente tiene que no es una hemorragia, ¿ya? No es hemorragia lo que tiene el paciente, ¿ya? Es un trauma raquimedular. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante este paciente como medidas de una neuroprotección? Entonces, hay muchos esquemas, ¿ya? Hay muchos esquemas de manejo. Entonces, hay unos esquemas que se llaman los esquemas nazis, no de los nazis soviéticos, ¿no? Los nazis. 1, y también hay el esquema nazi 2, que son ¿qué? Son bolos de metilprednisolona que se ponen al paciente, ¿ya? Entonces se calcula, más o menos dice que en la primera hora hay que poner 30 miligramos por kilogramo de peso en una hora, el bolo. Las siguientes 23 horas, 5.4 miligramos por kilogramo de peso en 23 horas. Estos esquemas ya han sido revisados en 2016, en 2018 y en 2020, lo del último, donde habla que no es que va a evitar la lesión, va a mejorar ¿qué? Las complicaciones posteriores. ¿Por qué? Porque la metilprednisolona, un corticoide, un glucocorticoide, que va a hacer que actúe en la cascada de la inflamación para evitar que el paciente llegue a una apoptosis. Pero la lesión que ya está establecida no la vamos a mejorar. Vamos a evitar que siga avanzando. La tarea que viene para ustedes es para la siguiente clase, de esta a la otra clase que la van a entregar, es que
las medidas farmacológicas de neuroprotección. ¿Ok? Les van a estudiar las medidas farmacológicas de neuroprotección. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos aplicar al paciente, o sea, cuándo debemos aplicar un esquema nazi. Hay muchos esquemas que existen, entonces van a busquen algo actualizado. Yo creo que les voy a dar un artículo para que lo lean y hagan la tarea. ¿Ya? Si van a preguntarle al chat GPT, le preguntan bien y le dicen que le mande la bibliografía para que ustedes lean la bibliografía. Porque ese a veces se equivoca y te manda cualquier cosa. ¿No ves? Tienes que. A mí me ha pasado cuando hago tarea a veces la maestría, le digo, dame esa bibliografía y me manda cualquier cosa. Entonces, si me van a preguntar, que les mande bien la bibliografía y lean la bibliografía. ¿Ok? Entonces, esquemas farmacológicos de neuroprotección. Porque un esquema mecánico de neuroprotección, ¿cuál sería, por ejemplo? Eso debería ser cervical. Es una cuestión mecánica de neuroprotección, pero ahora lo que tenemos es farmacológicos de neuroprotección. ¿Ok? Ahora, dentro de los posibles mecanismos de lesión hay, dependiendo a dónde va en la columna cervical, por ejemplo, miren, en hiperextensión, ¿qué va a pasar? Hay una compresión de los elementos posteriores y una distensión de los elementos anteriores. Hiperflexión, digamos, aquí de la columna dorsolumbar o lumbosacra, hay que una distensión de los elementos posteriores y una compresión de los elementos anteriores. Si ustedes ven una radiografía que está así más o menos, ustedes van a saber en qué mecanismo de lesión más o menos el paciente pudo haber provocado esa lesión. Igual bien, cuando caen, por ejemplo, compresión, digamos, todo está en una compresión, tanto de los elementos anteriores, los elementos medios, los elementos posteriores. Rotación, hay una alteración del eje de la columna, porque hagan cuenta, esta es una vértebra, esta es otra vértebra, esto es así. Entonces, normalmente el eje de las vértebras ha sido alterado por una rotura de los elementos anteriores, medios y posteriores, pero no hay una compresión, solamente hay una alteración del eje de rotación de esta estructura. ¿Okay? Y lateral, ya vemos aquí. Hay una película famosa que han debido ustedes ver, algunos de ustedes si les gustan las películas, se llama La Campeona, una boxeadora mujer. Ah, la chica de Ajá, la película con el director que es Clint Eastwood, ¿no ves? Ella era la mejor boxeadora, era excelente boxeadora, y justamente cae en la mesa, así, tac, y cuello, tac. Lesión de la columna vertebral y la arteria. ¿Cuál es la arteria que pasa por aquí? ¿Te acuerdas? La arteria vaginal. Entonces hizo una lesión cervical alta, entonces ya no podía mover nada. De ser boxeadora estrella, quedó desde ahí hacia abajo sin movimiento. Entonces hay que tener en cuenta los movimientos laterales también de la columna cervical, que es la que más se mueve. Por eso es importante, como les dije, le vamos a repetir siempre el correcta cobertura de coherencia cervical. Ustedes ya saben hacer eso. Como segunda tarea, porque van a tener una semana de vacación, se llaman los síndromes medulares. ¿Ya? La médula espinal tiene forma más o menos así, ¿no ven? Así es, ¿no? La médula espinal, esto viene acá, ¿no? Entonces, dependiendo si es el cordón anterior, el cordón posterior, o sea, por derecha o izquierda, ¿ya? Y hay algunos síndromes como el bronce, por ejemplo, que es una alteración, pero ustedes deben saber que estudiar los síndromes medulares. ¿Cómo se complica? Si ustedes tienen un síndrome medular del cordón anterior, ¿cómo va a estar clínicamente el paciente? Ustedes tienen un paciente con el síndrome del cordón posterior, ¿cómo va a estar clínicamente el paciente? O si está en el cuerpo izquierdo, en el cuerpo derecho, o un síndrome de bronce. ¿Okay? Cuidado que pregunten en el examen de media, no digo nada, doctor. No vine a clase ese día. Entonces pasa, no está ya dice, pasa en el grupo ya, para que todos sepan. Después me dicen, no, tengo que avisar. Y resulta que nunca habían estado en el grupo. Ahora, para que nosotros podamos
antes de tener una radiografía, no tenemos una radiografía, estamos en el, no sé, haciendo su provincia, lo que ustedes quieran, y tienen un paciente que dice que no mueve las piernas, que no tiene sensibilidad porque se cae un árbol, una moto, lo que ustedes quieran de pasar. Entonces hay niveles que nosotros podemos clínicamente determinar si el paciente tiene una lesión o no, y es la parte sensitiva y motora. ¿Ok? No vamos a aprendernos de memoria todos, porque todos desde C1 tienen hasta la última sacra, la coxígena. Entonces todo esto aquí tiene su nivel. Hay dermatomas, hay miotomas y hay esclerotomas. ¿Ya? Entonces los miotomas son los movimientos de los músculos. Porque el hecho de que ustedes levanten el pulgar tiene un músculo que trabajó aquí, o varios músculos, y están mandados eléctricamente por un nervio. Y ese nervio tuvo que salir de algún lugar de la médula espinal. Pero en la sensibilidad que tienen, van desde arriba hasta abajo. Y lo más sobresaliente o como los puntos cardinales son, por ejemplo, el deltoides o los hombros. Si el paciente no tiene sensibilidad de los hombros para abajo, ¿dónde vamos a pensar que la lesión está? En C5. El dedo medio, si tiene alteración en el dedo medio, C6, el pulgar es C7, el meñique es C8, los pezones, la altura de la cuarta quinta del paciente costal es C4, el apéndice cifoides T8, el ombligo es T10, la física de T12 y así. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos ustedes deben conocer a grandes rasgos dónde es y en qué nivel está. Porque clínicamente podemos hacer como. ¿Han visto los martillitos, no? de reflejo? ¿Conocen, no? Y en la parte de arriba tiene una que no saca tic, 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 y hay una aguja, ¿no? Pero la aguja sirve para qué? Para ver la sensibilidad. Y en la parte posterior del martillo ustedes lo abren, tiene como una escobita, como un pincel, ¿no? Es para ver la sensibilidad también del paciente. Entonces tienen que ver la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Pero si ustedes tienen un paciente con un politrauma y él dice no muevo las piernas, tenemos que saber más o menos a dónde está la lesión. Si él dice que ya no mueve las piernas, tenemos que ir subiendo. Siente, no, siente, sí siento. Ah, en el ombligo sintió. Debajo del ombligo no siente nada. El pubis no siente nada. Entonces asumimos que está o en T10 o en T11 la lesión. Ya tenemos una idea de qué nivel más o menos está la lesión para ver qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Incluso esta de aquí, lo que le gusta columna, lo que le gusta neuro, este esquema de aquí está en una hoja de checklist que se llama la escala de Asia, ya donde está ahí, tú pones ahí la parte de qué nivel está y en qué condiciones está. ¿Okay? Entonces la escala de Asia nos habla de la fuerza del paciente. Entonces, ¿se acuerdan de la escala de fuerza que llevaron ustedes en semiología? ¿Cómo se mide la fuerza del paciente? El músculo. ¿No se acuerdan? ¿Quiénes fueron mis alumnos en traumatología? La mayoría, se deben acordar. La fuerza se llama la escala de Daniels, ¿ya? Que nos mide 5 parámetros. El hecho de que ustedes puedan vencer la fuerza y la gravedad completamente así es 5. 0 es cuando el paciente no mueve nada, está sentado así y no levanta. Levante la mano, nada. Y el grado 1 es cuando el paciente intenta levantar, pero hay solamente contracturas musculares. Es un paciente que está acostado y levanta la mano, quiere levantar, pero no puede, pero ustedes ven que los músculos se contraen y quieren levantar. Grado 1. Paciente que solamente mueve en el horizonte. Grado 2, vence la gravedad, pero no la resistencia, o vence la resistencia. ¿Ya? Entonces, dentro de las tareas que van a hacer es la escala de Daniel. ¿Ya? Son 5 cositas que deben averiguar. Cuando es 0, cuando es 1, 2, 3, 4, 5, para que ustedes puedan entender cómo vamos a evaluar a un paciente que tenga una lesión medular. ¿Ok? Dijimos, tarea número 1 que era la neuroprotección. Tarea número 2. Bueno, más número 2. La misma tarea es la neuroprotección, síndromes medulares y la escala de daño. ¿Ok? Y si ustedes quieren buscar, como esto se llama la escala de Asia, o también se llama la escala de Frankel. Ya, si quieren ustedes profundizar, si les gusta la columna, si no les gusta, pues me encanta que ustedes busquen. ¿Ok?
Y en la atención prehospitalaria es, miren, la meta del personal del sistema de emergencia es establecer el diagnóstico e iniciar tratamiento para evitar una mayor lesión neurológica. En la parte prehospitalaria, ustedes, ¿cómo pueden evitar que el paciente pueda tener mayor lesión neurológica? O herencia cervical, o discusión en bloque en una tabla prehospitalaria. Si está hipotenso el paciente y está bradicárdico, tiene un trauma raquineural, entonces tienen que iniciar alguna medida de, ya sea farmacológica o determinar si esto es o no en realidad un trauma raquineural. Y el examen, ya digamos físico, del mecanismo de lesión, vamos a ir a la raíz de X. ¿Ya? Entonces, el ABC de la columna, ¿qué dice la columna? La columna tiene tres componentes que tenemos que ver nosotros: la alineación, la parte blanda y el hueso y la parte del cartílago. Por eso es importante que ustedes sepan cuántas vértebras tenemos en la cervical, en la dorsal, en el lumbar, para que cuando ustedes tengan una radiografía, porque el ATLS nos dice lo siguiente: ¿cuánto es una radiografía, una buena radiografía lateral de columna cervical para evaluar a un paciente politraumatizado? Dice, tienen que verse los 7 cuerpos vertebrales de la plataforma superior de la primera torácica. Entonces, si no tienen ustedes esa característica, no se puede evaluar por completo la columna cervical. Si tienen ustedes, por ejemplo, miren aquí: primera cervical, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Séptima no se ve, y no se ve la plataforma superior de T1. Entonces no es una buena, porque nos está faltando la parte final de evaluar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en esta, por ejemplo? Fíjense que ustedes tienen que tener esta perfecta alineación en todas las estructuras. Miren, acá vamos a ver en esta de acá. La parte anterior de todos los cuerpos vertebrales tienen que estar alineados. Por eso tienen que ustedes saber qué tipo de curvatura tienen en cada segmento. Entonces la cervical dijimos que era ¿qué? Lordosis, ¿no ves? Entonces la lordosis es así. La cifosis es así. Lordosis es cifosis. Y la columna es de esta forma. Entonces en cervical vamos a buscar ¿qué? Lordosis. Si no tiene lordosis, y hay algo en la columna, hay una pérdida de la lordosis fisiológica, entonces puede ser una contractura muscular, una esguince cervical o un trauma. Entonces tenemos que ver la parte anterior, lo que son los cuerpos vertebrales, tiene que tener una sola línea, la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y la tercera es la parte posterior de todas las apófisis espinosas, tiene que tener una sola línea en lordosis. Si una de estas líneas se altera o se sale, hay una lesión. Entonces, paren las orejas, paren lo que quieran, los ojos, los pelos, lo que ustedes quieran, pero tienen una lesión de columna cervical. Como en este caso, miren, hay la apófisis espinosa tiene aquí y las otras están por acá. Entonces, hay algo que se ha movido para atrás o para adelante. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan 3 líneas en la evaluación de la columna vertebral: cuerpos vertebrales anteriores, cuerpos vertebrales posteriores y la línea que está entre las apófisis espinosas. Iguales para la torácica, iguales para la lumbar. Línea número 1, ¿qué evalúa? ¿Qué evalúa? ¿Verdad? Cuerpos vertebrales anteriores. La línea número 2, los cuerpos vertebrales posteriores. Y la 3, ¿qué? La apófisis espinosa. Entonces miren esta de aquí, por ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Cuerpos vertebrales anteriores, ¿no ven? Seguimos y ya no coinciden, ¿no ven? Los de abajo, pero los de abajo van así, ¿no ven? Entonces hay una alteración en la línea del cuerpo vertebral anterior. Entonces la lesión está ¿a qué nivel? C1, C2, C3, C4, C5, está entre C4 y C5. ¿Ok? Caracteres. Cuerpos vertebrales posteriores bajan así. Ya no, coinciden. De aquí se van para allá. Entonces hay una lesión, ¿no? No podemos ver las espinas porque está mal, tiene mala técnica la radiografía. Pero aquí es para que ustedes vean esto. Entonces es una luxación de C4 sobre C5. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con esto? Línea 1, cuerpos vertebrales anteriores. Línea 2, cuerpos vertebrales posteriores. Y línea 3, la apófisis. Apófisis.
Y entonces, de manera inicial, todo paciente politraumatizado se lo tienen que grabar entre ustedes. Debe ser manejado como una lesión de columna hasta no demostrar lo contrario. Entonces recuerden que todo paciente politraumatizado tiene lesión de columna cervical hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo lo van a demostrar? Con una radiografía cervical, o una radiografía torácica, o lumbar, o una escanografía de cuerpo, de columna entera o de cuerpo entero, donde no se vea ninguna lesión. Pero inclusive, ustedes tienen unas radiografías normales, puede haber una contusión medular o una isquemia. Lo importante es que evalúen los niveles de su cuerpo. Si ustedes tienen aquí, el paciente siente bien aquí no siento bien, entonces tienen que ver dónde no siente igual que el otro lado, y probablemente tiene una contusión medular o una lesión medular por la hemorragia misma del trauma y todo eso. ¿Ok? Aproximadamente un tercio de las lesiones cervicales agudas no son detectadas. Pero por eso es importante que cuando le debe quitar el tratamiento cervical a un paciente politraumatizado, cuando estén seguros que no hay lesión medular. ¿Y cómo van a estar seguros? Teniendo una radiografía lateral del pulmón cervical y que el paciente esté neurológicamente íntegro, o sea, motor y sensitivo bien. ¿Ok? Preguntas, dudas. ¿Todo claro? Tenemos 3 tareas para la siguiente semana. Sí. ¿Ok? Yo voy a tratar de mandarle un artículo a Editza